Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a hablar del fundamento motor del derecho, el poder y el derecho. Lo jurídico en la sociedad se mueve empujado por el poder y atraído por los valores. El poder y los valores están siempre presentes y dan lugar a la atención y al movimiento propio de lo jurídico, que se desarrolla procesalmente, como creación, aplicación y ejecución de las normas, es decir, de conductas decididas como debidas, que entienden a ser conductas ejecutadas. Cuando un legislador dicta una norma que establece una conducta como debida, para lograr un determinado fin social lo hace porque tiene poder para hacerlo y orientado hacia la realización de un valor dentro de la sociedad. Por ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia o cuando dos personas celebran un contrato, lo hacen a partir de ciertos poderes y para realizar ciertos valores. Los sentidos del término poder. El poder puede ser entendido en varios sentidos. El poder en sentido amplísimo es sinónimo de potencia, energía, capacidad de provocar un cambio, de transformar la realidad. Por ejemplo, un árbol puede crecer y puede ser derribado. Una piedra puede golpear y puede ser partida. En este sentido todo tiene poder. El poder humano es la capacidad del hombre de cambiar la realidad. Se distingue por ser consciente, libre y por estar dotado de un sentido, o sea, dirigido a un fin. El hombre puede estudiar, trabajar, etc. El ejercicio de esos poderes humanos, de estudiar, de trabajar, es consciente y libre. Sabe que estudia y puede decidir estudiar o no hacerlo. Pero si lo ejercita, lo hace orientado al logro de un determinado fin. Por ejemplo, aprobar una materia. Se relaciona con la libertad. El poder en cuanto a energía intelectual y física con natural y característica del hombre es lo que permite la actuación de la libertad humana, es decir, que es la producción de efectos que se tiene la intención de producir. Por ello es que el poder humano está siempre dotado de un sentido, orientado a la realización de fines, y es la persona que lo ejerce la que lo dota de sentido. En sí, el poder no tiene valor ni sentido. En sí mismo solo se define su valor o significado cuando el hombre es consciente de él, decide sobre él y lo transforma en una acción, y esto lo hace responsable de ese poder. Por ello es que el poder no es bueno ni malo, es una potencialidad regida por la libertad, y el hombre puede hacer o no uso. El poder humano tiene carácter universal, pues se vincula con las actividades y situaciones del hombre. El poder social. El poder puede ejercitarse sobre los objetos culturales o naturales, y sobre los hombres. Si se ejercita sobre los hombres, se convierte en poder social, que es la capacidad de influir en forma intencional y libre sobre la conducta de otros hombres. Es una libertad influyente en la sociedad, influencia que se traduce en la capacidad de mandar el servicio a la sumisión de otros. Max Weber lo define como la probabilidad de que un actor dentro de una relación social esté en posición de realizar su propia voluntad, a pesar de las resistencias de la otra parte, independientemente de las bases en que resida tal probabilidad. Pelayo lo define como la posibilidad de sustituir la voluntad ajena por la propia, en la determinación de la conducta de otro o de otros, mediante la aplicación potencial o actual de cualquier medio coactivo o recurso psíquico inhibitorio de la resistencia. Ejercer el poder es determinar las acciones de otros, o sus omisiones, pues impedir que el otro haga algo es también ejercer el poder. El poder social es más una relación que una posesión, y puede ser aumentado o disminuido a través de su ejercicio. El fundamento de la capacidad para imponer la propia voluntad en otros puede encontrarse en el poder económico, que es la posesión de determinados bienes. Este poder es simple o no dominante. El poder ideológico, que es la posesión de determinados conocimientos o informaciones, que es simple o no dominante. Y el poder político, que es la posesión de determinados instrumentos de fuerza, que es coactivo y dominante. Las relaciones de influencia y el poder social. El poder social, definido como la capacidad de una persona o de un grupo de influir sobre una o más personas o grupos, provocando cambios en sus conductas, aparece vinculado a las relaciones de influencia entre las personas o los grupos de una sociedad. En el poder, analizado desde una métrica sociológica, vemos que la influencia ejercida por cada una de las partes en las relaciones entre las personas o grupos puede ser simétrica o asimétrica. A su vez, la orientación emocional en estas relaciones puede ser positiva, ambivalente, negativa o neutra, y en no todas las relaciones de influencia se habla de poder social. Ahora veremos cada una de ellas. Entre las simétricas tenemos a las positivas, a las neutras, a las negativas o a las ambivalentes. En las relaciones de influencia simétrica positivas existe un equilibrio estable de influencia recíproca, una simetría en la relación, caracterizado también por una orientación emocional positiva si hablamos de una amistad. Ambas partes experimentan el afecto de la relación, existiendo cooperación, reciprocidad y sentido de coparticipación entre ellas. Por ejemplo, los cónyuges, los hermanos. En las relaciones de influencia
simétricas neutras, se excluye la idea del poder. Son relaciones casuales o fortuitas donde la orientación emocional se caracteriza por la indiferencia. Por ejemplo, las personas que esperan en el ascensor o caminan por el parque. En las relaciones de influencia simétrica ambivalente se incluye el poder de manera expresa o tácita. Por ejemplo, en una sociedad comercial donde los socios participan en partes semejantes en la vida social, estando sujetos, sin embargo, a identificaciones y antagonismos alternantes. En las relaciones de influencia simétrica negativas, el poder está incluido en situaciones de conflicto equilibrado, donde las personas o grupos con fuerza y capacidades semejantes luchan por la superioridad en un determinado ámbito. La orientación emocional es negativa, ya que está caracterizada por la hostilidad o el miedo. Por ejemplo, la relación entre dos empresas que compiten en el mismo mercado de un determinado país o región. En estos últimos dos casos encontramos un predominio de sanciones negativas, en cuanto hacen de refuerzos de conductas deseadas, y son las penalidades o los castigos. Sin embargo, en la sociedad encontramos mucho más relaciones asimétricas que simétricas, con diversidad de orientaciones emocionales. Encontramos tres tipos de relaciones asimétricas positivas. Antes de entrar al estudio de las tres, la influencia asimétrica se basa en la atracción que una parte ejerce sobre la otra. La primera de ellas es la popularidad. En estas relaciones se quiere estar con él, pero no seguirlo. No hay poder, pues no implica necesariamente influencia en las conductas de sus seguidores. En segundo lugar tenemos el modelo. La persona o grupo imita el comportamiento de la figura idealizada. Ejerce poder ya que influye en forma consciente en los comportamientos de otros, que adecúan sus conductas a su ejemplo u órdenes. Y por último tenemos al líder carismático. Atrae a sus seguidores por su magnetismo personal y por corporizar los valores vigentes en el grupo, siguiendo sus órdenes. Ejerce poder por los mismos motivos que el modelo. Las relaciones de influencia asimétrica emocionalmente ambivalentes son relaciones caracterizadas por la compulsión y por el respeto, por la identificación y el antagonismo, y también por el predominio de las sanciones negativas. Encontramos en primer lugar el líder informal, o figura dominante, el cual su sometimiento se basa en que éste corporiza las normas de todo un grupo o de la sociedad en general. Por ejemplo, el jefe de una banda o pandilla. Tenemos en segundo lugar al experto, el cual la sumisión se basa en sus capacidades o conocimientos especializados en una determinada materia. Tenemos en tercer lugar al que ejerce un cargo institucional. La sumisión se debe a que ocupa esa posición o estatus dentro de la institución. Por ejemplo, el abogado, gerente de una empresa o un juez. En estas relaciones se da una presión desde arriba y una sumisión o obediencia desde abajo. En todos los casos encontramos relaciones de poder. Tenemos en tercer lugar las relaciones de influencia asimétrica emocionalmente negativa. Por ejemplo, el ladrón que amenaza con su arma al cajero, en la que se presenta una situación de conflicto desequilibrado, con sometimiento a una persona en cuanto ejerce una fuerza superior, como dijimos, con orientación emocional negativa, de miedo y hostilidad. Por otro lado tenemos a las relaciones de influencia asimétrica emocionalmente neutra. Se dan relaciones fortuitas, donde nos sometemos a una figura dominante sin implicancias emocionales, por costumbre, hábito o indiferencia. Por ejemplo, cuando vamos por un camino y tomamos un desvío ante la indicación de una persona que justo se encontraba en el lugar. Vamos a sacar algunas conclusiones. El poder no es lo mismo que influencia. Existen relaciones de influencia que no implican ejercicio de poder. Por ejemplo, la amistad, relaciones casuales en la calle, etc. El poder se encuentra generalmente en relaciones de influencia asimétricas, donde la decisión depende de uno de los partícipes, a pesar de la resistencia del otro. En general, no siempre las relaciones de poder implican conflicto y una orientación emocional ambivalente o negativa. El poder está siempre presente en las relaciones asimétricas o en sanciones negativas. Al poder social lo encontramos en numerosas relaciones sociales de diversa naturaleza y no únicamente en lo que conocemos como la política. Vamos a dar algunos ejemplos. Entre un padre y un hijo hay una relación simétrica y positiva. Entre un docente y un alumno hay una relación asimétrica positiva, basada en el modelo. Entre el cantante y los admiradores hay una relación asimétrica positiva por la popularidad. Entre el juez y el demandado hay una relación asimétrica emocionalmente ambivalente institucional. Entre el abogado y el cliente hay una relación asimétrica emocionalmente ambivalente por el ser experto. Entre el ladrón y la víctima hay una relación asimétrica con orientación emocionalmente negativa. Entre el gobernante y el gobernado hay una relación asimétrica ambivalente institucional. Entre el propietario y el inquilino hay una relación simétrica ambivalente. Entre la esposa y el esposo hay una relación simétrica positiva. Y entre el amigo y la amiga hay una relación simétrica y positiva. El poder social y la fuerza. El poder social supone la aplicación potencial o actual de cualquier medio coactivo, recurso psíquico, inhibitorio de la resistencia, que pudiera oponer la voluntad del destinatario del acto de poder. Entonces podemos distinguir entre el poder social, simple o no coactivo, que se caracteriza por la capacidad de influir sobre las conductas de los miembros de la sociedad, estableciendo normas,
pero que no puede asegurar su cumplimiento por sí mismo, a través de medios propios. Por otro lado tenemos al poder coactivo dominante, que es irresistible, y las normas que establece tienen una pretensión de validez universal y pueden ser impuestas aún por medio de la fuerza en contra de la voluntad de la persona obligada. Aunque supone la fuerza no es solo fuerza, sino que generalmente va acompañado del conocimiento del destinatario, que habitualmente obedece en forma voluntaria, por razones morales o intelectuales. La fuerza auxilia al poder, respaldando la costumbre de obedecer, aunque habitualmente no sea utilizada. La legitimación es lo que distingue al poder social de la mera fuerza. El poder es fuerza legitimada en las prácticas sociales y por los valores vigentes en el grupo o la sociedad. Por ello es que decimos que el ladrón no ejerce poder cuando apunta con su arma a otro para quitarle sus pertenencias. En cambio, sí ejerce poder legítimo la persona que mediante la fuerza física impide que le sustraigan sus pertenencias. A la fuerza ejercida por el ladrón le falta legitimación. La fuerza exige la obediencia y la obtiene a través de la presión física o coactiva, basada en la superioridad física o psíquica. El poder provoca la obediencia, que se logra en general por su superioridad moral, basada en la legitimación. En los estados modernos como el nuestro, el ejercicio del poder coactivo tiende a ser monopolizado o institucionalizado, aunque todavía existen supuestos en que la sociedad legitima la utilización de la fuerza en forma individual y no institucionalizada, como son los casos de la legítima defensa, ante atentados contra la vida o la propiedad, en conjunto con la imposibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza institucionalizada, el poder social y la autoridad. Cuando, dentro de un grupo o sociedad, el plexo valorativo muestra un cierto consenso o acuerdo, el poder se estabiliza en forma de autoridad. Se da cuando se sigue a otro, o el criterio de otro, por el crédito que éste ofrece en virtud de poseer un grado eminente y demostrando cualidades excepcionales de orden, espiritual, moral o intelectual. La autoridad supone el reconocimiento, por parte del destinatario, de cualidades en alguien, que lo llevan a aceptar como razones para sus propias acciones y las directrices emanadas de esa persona. Y como siempre, si el video te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video, comenta las inquietudes que tengas y espero verte en un nuevo video. Muchas gracias.